Entonces podremos detectar el ADN del parásito en el cuerpo del perro, que se convierte en positivo a la PCR. Algunas veces puede detectarse una respuesta transitoria de anticuerpos, pero el perro sigue generando cultivos negativos. No pueden aislarse parásitos vivos ni cultivarse a partir de los aspirados de médula ósea. En esta fase, los perros no exhiben ningún signo clínico ni anomalías laboratoriales. En estas dos fases no hay ninguna evidencia de proliferación del parásito en el cuerpo del perro, por lo que no hay infección activa. Tras esta fase podemos encontrarnos con tres posibles escenarios. El sistema inmune elimina los parásitos o estos permanecen silentes en el cuerpo del perro. O bien, el sistema inmune no puede controlar a los parásitos y estos empiezan a proliferar en el cuerpo del animal. Entonces, el perro se convierte en positivo para PCR, pero además pueden cultivarse parásitos de los aspirados de la médula ósea. En las fases tempranas, los perros siguen sin mostrar signos clínicos ni anomalías de laboratorio, pero es solo cuestión de tiempo que se conviertan en sintomáticos con signos clínicos, anomalías laboratoriales y títulos elevados de inmunoglobulina G. En estas dos últimas fases, el parásito se multiplica de forma activa en el cuerpo del animal, por lo que hay enfermedad. El objetivo final de la vacuna es el de estimular y dirigir la respuesta inmune para que el perro no pase al estado de enfermedad. La eficacia de Canilase fue evaluada en un estudio con desafío natural. El estudio se llevó a cabo en dos fases. En la primera, 80 perros Beagle libres de leishmania se alojaron en condiciones de laboratorio, es decir, protegidos, estaban al día de las vacunas habituales y se dividieron aleatoriamente en dos grupos en dos instalaciones para las pruebas. Se vacunó a la mitad de los perros con 3 inyecciones de Canilase a intervalos de 3 semanas, que es el curso normal de primovacunación, mientras que los perros control no fueron vacunados. Se hizo un seguimiento de estos perros durante 2 meses y se monitorizaron las respuestas inmunes humoral y celular. En la segunda fase del estudio, se trasladó a los perros a instalaciones abiertas en áreas muy endémicas. Se les trasladó durante la temporada de los flebotomos. Quedaron expuestos durante 2 estaciones consecutivas de transmisión en 2 lugares, uno en España y el otro en Italia. No podía utilizarse ningún repelente, ni se permitieron medidas inmunorreguladoras, ni, por supuesto, tratamiento alguno para la leishmaniosis. Los perros vacunados fueron revacunados anualmente. ¿Qué se monitorizó en estos perros? Por supuesto, los signos clínicos de forma regular, análisis hematológicos y bioquímicos cada 3 meses, igual que las pruebas IFI. El parásito se detectaba a partir de cultivos de los aspirados de médula ósea o linfonodo y mediante Nested PCR, es decir, PCR cualitativa, o RT-PCR, que es una PCR cuantitativa cada 3 meses, empezando 9 meses después de haber dejado a los perros en las áreas endémicas. Estas mediciones permitieron clasificar a los perros en las 4 categorías que ya hemos visto antes, definiendo la infección activa o no activa. La confirmación de que el desafío era realmente elevado en estos lugares se consigue con un solo número, que es el porcentaje de perros control que se convirtieron en positivos a la PCR al menos una vez durante el estudio. En Nápoles y Barcelona, un 72% de los perros se convirtieron en positivos para PCR. Tras 2 años en el experimento, un 23% de los perros del grupo control pasaron a ser sintomáticos y otro 10% desarrolló una infección activa asintomática. Así, en total, 1/3 de los perros control desarrolló una infección activa en tan solo 2 años de exposición. Otra muestra del elevado desafío parasitario en este estudio. Mientras, solo un 7% de los perros del grupo vacunado desarrolló una infección sintomática y otro 5% desarrolló una infección activa asintomática. Casi la mitad de los perros vacunados permanecieron completamente libres de parásitos y en total casi 9 de cada 10 perros de los grupos vacunados no desarrollaron una infección activa a lo largo de los 2 años de experimento.
Así, si combinamos las categorías y dividimos los perros entre los que desarrollaron infección activa y los que no, vemos que hay una diferencia significativa entre ambos grupos, lo que demuestra que la vacuna reduce significativamente el número de perros que evoluciona hacia una infección activa. Si miramos los resultados a lo largo del tiempo, es interesante notar que los primeros casos de aparición de la infección activa se observan a los 9 meses en el grupo control, con una aceleración del número de casos entre los 15 y 21 meses, mientras que la curva de perros que evolucionan hacia una infección activa fue mucho más estable en el grupo de vacunados. Ahora, si agrupamos los perros en función de si desarrollaron síntomas o no a lo largo del estudio, de nuevo vemos que hay una diferencia significativa entre los grupos, lo que demuestra que la vacuna reduce el número de perros sintomáticos. Y podéis observar que hasta un 93% de los perros en el grupo vacunado no desarrolló síntomas a lo largo del periodo de estudio. De nuevo se observa una diferencia parecida entre los dos grupos a lo largo del tiempo. Es interesante saber cómo se calcula el riesgo para un perro individual. Y suele hacerse utilizando las tasas de riesgo, que son mediciones de probabilidad. Las tasas de riesgo se calculan a partir de la probabilidad de que ocurra un hecho dividido por la probabilidad de que no ocurra. Los hechos que nos interesan en este estudio son la infección activa o el desarrollo de síntomas. En realidad puede calcularse la disparidad u odds ratio para comparar los dos grupos. Si la calculamos para la infección activa o enfermedad sintomática, el resultado es que la vacuna en realidad reduce 4 veces el riesgo de enfermedad. En definitiva, se demostró un beneficio significativo de Canilés a la hora de proteger a los perros frente a la leishmaniosis, gracias a este estudio, que fue llevado a cabo en áreas muy endémicas con una exposición masiva al parásito, mientras que los perros no se sometieron a ninguna medida de control del vector. No se utilizó ningún repelente y se realizaron técnicas de detección muy sensibles para evaluar el estado de infección de los perros. Los resultados son completamente coherentes con el modo de acción de la vacuna, porque esta no evita que el parásito entre en el organismo, sino que estimula y dirige la respuesta inmune para que el perro pueda afrontar el desafío parasitario, con lo que tiene un riesgo reducido de padecer esta enfermedad mortal y de difícil tratamiento. De hecho, Canilés es el único método preventivo dirigido hacia el parásito. Muchas gracias por su atención. Hoy echaremos un vistazo a la utilización práctica de Canilés como vacuna en condiciones de campo. Como siempre, el SPC es el marco que define cómo debe utilizarse un producto registrado. Contiene todas las condiciones de utilización y resulta útil consultarlo siempre y entender así los requisitos para utilizar la vacuna de forma óptima en el campo. Primero, el protocolo básico. Para la primovacunación, el protocolo básico inicial consta de 3 inyecciones a intervalos de 3 semanas. Esto puede ser ligeramente distinto a una vacunación convencional contra el moquillo parvovirus. Es así porque estamos intentando poner en marcha la inmunidad celular. Buscamos una respuesta inmune con predominio celular de H1. La simple inducción de anticuerpos no es suficiente para proteger frente a la leishmania. El inicio de la inmunidad, según las condiciones del registro y tal y como ha sido probado en nuestros estudios iniciales, es a las 4 semanas de la tercera inyección. La edad de inicio a partir de la que los cachorros pueden vacunarse es a los 6 meses de edad y en adelante. Las pruebas de eficacia se realizaron a partir de los 6 meses de edad en todos nuestros estudios y, por supuesto, sabemos que la madurez, la moderación de la respuesta inmune celular en los perros jóvenes es más lenta que la de la respuesta humoral. Por ello resulta prudente asegurarse de que ya exista esta capacidad. La administración de Canilés debería estar separada del resto de vacunas al menos 2 semanas. Se trata de un requisito bastante estandarizado en muchos SPCs de vacunas, ya que, aunque en general el sistema inmune puede responder bien a 2 vacunas administradas al mismo tiempo, se necesitan pruebas especiales y más datos para permitir confirmar que sea así. Estas pruebas aún no han sido realizadas. Si se separa la vacunación de las otras vacunas y no se administra el mismo día, se recomienda dejar siempre un espacio de al menos 2 semanas, dado el fenómeno potencial de interferencia
postvacunal. Por tanto, las directrices convencionales marcan 2 semanas entre las otras vacunas distintas a Caniles. La vacuna se suministra de un modo muy convencional con un liofilizado y un disolvente, como puede verse aquí. Es interesante notar que, a diferencia de las vacunas normales que ya habéis utilizado, el liofilizado parece significativamente mayor que la media. El disolvente tiene un volumen normal, pero como puede apreciarse en la izquierda, en la vacuna ya compuesta es ligeramente rojizo y del mismo volumen que en las vacunas normales, de modo que el liofilizado se disuelve bien y produce un volumen normal para la inyección. Calendario normal para cachorros. Imaginemos que ha nacido un cachorro. Cuando tenga aproximadamente 3 meses, el cachorro recibirá las vacunas convencionales, MHPPIL, por ejemplo, y posteriormente, cuando cumpla 6 meses, 3 inyecciones a intervalos de 3 semanas de Caniles. Tenemos el requisito de un recordatorio anual, por lo que debe repetirse la administración de Caniles cada año con una sola inyección. Y siguiendo este calendario podremos ver que MHPPIL se administra un año después de su primovacunación y que Caniles se administra un año después de la tercera inyección de primovacunación. Para los adultos que se vacunen por primera vez, se calcula que van a reclutarse muchos para ser vacunados con Caniles cuando reciban uno de los recordatorios anuales normales, momento en el que es conveniente realizar un screening del que hablaremos en un minuto. Así vemos que siempre que haya una separación de al menos 2 semanas con la MHPPIL, podemos empezar el protocolo con Caniles para seguir con la revacunación anual, o por supuesto puede vacunarse con Caniles antes de la revacunación anual con MHPPIL. Utilización clínica práctica de la vacuna. Se trata de una vacuna refrigerada, por lo que debe conservarse en una nevera. Debe emplearse inmediatamente después de haberla sacado de la nevera y no reconstituirla y dejarla al sol cierto tiempo. Debe emplearse después de extraerla del frigorífico, pero igual que con el resto de vacunas refrigeradas, siempre es apropiada calentarla un poco en la mano para acercarla a la temperatura corporal del animal. Y como es habitual, recomendamos un ligero masaje en el punto de inyección. El SPC incluye un requisito citado en el registro: la vacunación únicamente de animales negativos, y es un aspecto importante. El objetivo de cualquier vacuna es la prevención de una enfermedad, no su tratamiento. Por tanto, un perro que ya se encuentra en camino de padecer la enfermedad no es un buen candidato para la prevención. Este perro necesita tratamiento. Sabemos que la infección activa con leishmania, cuando el perro tiene una infección intensa, raramente retrocede hasta el estado de negatividad sin ayuda. Existen varias posibilidades para detectar la infección. Podemos utilizar serología, un método convencional, sabiendo que los títulos elevados en las pruebas de serología como IFI están fuertemente asociados a una enfermedad avanzada y progresiva. Podríamos examinar extensiones de un linfonodo o de la médula ósea, sabiendo que si vemos parásitos, el perro tiene ciertamente un problema, aunque esta técnica no es lo suficientemente sensible y muchos perros dan negativo a pesar de tener la enfermedad. La inmunohistoquímica de estas extensiones puede aumentar la sensibilidad, pero no se utiliza de forma rutinaria en las clínicas. El cultivo de parásitos es aún más sensible, pero no se utiliza para nada de forma rutinaria en las clínicas. Por último, la PCR es la prueba más sensible, pero la PCR detecta el ADN y no nos indica si el parásito sigue vivo o no. Y los perros pueden tener resultados positivos por PCR transitoriamente durante la estación de transmisión activa, a pesar de no tener ningún problema. El registro da algunas recomendaciones del método de screening ideal para estos perros y, de hecho, el SPC dice textualmente: se recomienda la detección de la infección con leishmania mediante una prueba rápida de diagnóstico serológico antes de la vacunación. El motivo es que una prueba rápida permite obtener resultados casi instantáneamente, en tiempo real, sabiendo que si el resultado es negativo y el perro no tiene un título significativo, podemos proceder con la vacunación. En este caso utilizamos el ejemplo de Speedleish-K, porque se han presentado datos recientemente que demuestran una muy elevada concordancia con IFI en situación de screening. Y aquí podemos ver que si tenemos un resultado negativo, podemos proceder con la vacunación como indica el SPC. Sin embargo, si la prueba rápida da positivo, como no nos da un título, no nos indica qué grado de respuesta de anticuerpos tenemos.
Por ello es recomendable y adecuado, además de responsable, realizar una prueba cuantitativa para saber en qué punto se encuentra exactamente el perro. Como vemos en esta tabla, cuando tenemos un resultado negativo con una prueba cuantitativa, si hemos elegido utilizar una de este tipo en lugar de una prueba rápida, lo cual es legítimo, el resultado negativo nos permite la vacunación. Si tenemos un resultado negativo, todo va bien, pero si tenemos un resultado muy positivo, las directrices suelen referirse a 4 o más veces el umbral IFI del laboratorio que realiza la prueba. Este suele estar asociado a la enfermedad activa independientemente de que los síntomas hayan aparecido o no, y muchas de las directrices recientemente recomiendan considerar una opción terapéutica para dichos perros. En los valores intermedios puede que el perro tenga un título elevado y que disminuya de forma natural. Por ello, la realización de una nueva prueba en pocos meses nos ayudaría a establecer esta situación. En cualquier caso, no recomendamos la vacunación, a no ser que la prueba dé negativo. En cuanto a la monitorización postvacunal, genera muchas preguntas, porque sabemos que cada vez hay más gente que sabe que podemos utilizar la serología para monitorizar la respuesta a otras vacunas. Como con caniles, la respuesta contra la leishmania recae en una respuesta inmune celular con predominio TH1, no hay pruebas apropiadas para la monitorización rutinaria de esta vacuna. Puede haber una interferencia IFE y de hecho lo hemos reflejado en el SPC cuando dice textualmente pueden aparecer anticuerpos transitorios contra leishmania detectable mediante IFE. Los anticuerpos debidos a la vacunación pueden diferenciarse de los anticuerpos debidos a la infección natural si utilizamos una prueba serológica rápida como primer paso del diagnóstico diferencial. Esto, por supuesto, asume que la prueba rápida es una prueba rápida diferencial, lo que debería ser confirmado por el fabricante de la prueba, y Speed-Leischka lo es. Otras precauciones recogidas en el SPC. Los animales deben ser desparasitados antes de la vacunación. Sabemos, gracias a muchos años de experiencia, que las cargas elevadas de helmintos favorecen una respuesta inmune TH2. El objetivo es estimular una respuesta con predominio TH1, porque resulta inadecuado tener algo que favorezca la TH2. Puede que otros parásitos hagan lo mismo y hay publicaciones que sugieren que Ehrlichia puede favorecer el establecimiento y padecimiento de la leishmaniosis en perros. Por ello, un buen control general de los parásitos, que incluya los parásitos internos como los helmintos y externos como las garrapatas, resulta beneficioso no solo para la salud general del perro, sino que también elimina otros factores que pueden actuar contrariamente a los efectos beneficiosos de caniles. Una mención final sobre los parásitos. El SPC indica claramente que no deben evitarse las medidas para reducir la exposición a flebotomos a pesar de haber utilizado la vacuna, y el motivo es que funcionan de modo completamente distinto. La prevención de los flebotomos, por supuesto, reduce el desafío recibido por el perro. Caniles funciona de una forma completamente distinta. Es la única opción destinada a estimular respuestas inmunes en un perro infectado. Por ello, solo Caniles puede estimular la respuesta inmune de forma específica, y las directrices prácticas expuestas aquí os permitirán conseguir la utilización óptima de esta nueva e innovadora tecnología, este nuevo método de control para esta enfermedad, para beneficio no solo de los propios animales, sino que también de los propietarios que cuidan de ellos y que se sienten tan unidos a ellos. Gracias.